Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Llamado Fotografía. Esta es la segunda parte de la regla de tercios, mitos y realidades. Ante todo, quiero agradecer los muchos comentarios que he recibido. Aquí hay algunos muy buenos que quiero destacar. El de Roberto Sosaya, que nos dice, creo que se debería cambiar regla de tercios a técnica de tercios. Me parece muy bueno el aporte. Ernesto Miguel Valdivieso dice, principios de composición, es mejor dejar de reglamentar la fotografía, son cosas que limitan tu imaginación, con lo cual estoy muy de acuerdo y varias personas también lo están. Es de los comentarios que tiene más likes. Duke Malcolm dice un video muy interesante, muchas gracias a el gran fotógrafo Benito, José Benito, el cual no lo conozco, pero dice él que vio una charla en la que él opinaba lo mismo que decíamos en el video anterior, e incluso decía que se le podía denominar la proporción de tercios y ser usada como una otra forma a la hora de hacer fotos, como una técnica, ¿no? Me gusta mucho el término y le comentaba, me gusta mucho el llamarle proporción de tercios y no regla ni ley de tercios, porque no lo es, simplemente. Me gusta más lo que han comentado aquí los compañeros. Les recomiendo el video de Francisco Soriano, Introducción a la composición en la pintura. Nos dice Quique Bogart. Yo le contestaba que me gusta mucho el canal del buen doctor Francisco Soriano, quien es un doctor de la UNAM en arte, en pintura, al cual le he aprendido mucho. Yo no soy pintor, pero me gusta mucho su canal. Estoy tomando clases de ilustración, de dibujo, y lo considero una persona que sabe muchísimo de su tema. Tiene un video justamente el cual ya vi mucho antes de hacer ese primer video de la regla de tercios, y él no aborda el tema de la composición, ni siquiera lo menciona, la regla de tercios, ¿no? Sino es una manera mucho más completa, y sí más completa, pero más compleja, pero a la vez más rica de ver la composición en la pintura, que por supuesto muchos de esos conceptos se aplican en la fotografía. Y nos dice Noel Álvarez, la gestalt es la clave de la verdadera composición, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque la gestalt son principios de percepción visual que vale la pena verlos en otro video porque son bastante amplios. Uno de ellos es forma y fondo, el cual sí hablé un poco en el video pasado, pero hay más. Y también él nos recomienda un libro llamado Arte y Percepción Visual de Rudolf Arnheim, que debe ser muy bueno. Yo no lo conozco, pero le dije que lo buscaría. Muchas gracias a todos por sus comentarios. También está Daniel Gil, que dice que la llamada regla es una sección áurea, una proporción agradable a la vista, inspirada en la naturaleza. La regla de tercios no es exactamente la proporción áurea, o más bien no está basado en. Se aproxima un poco y ya lo hablaremos en su momento, pero no es justamente lo mismo. La proporción áurea es algo mucho más amplio e interesante que también merece su propio video. Pero no hay que entender que la regla de tercios es lo mismo que la proporción áurea, no tiene nada que ver. Y dice él que también le es agradable el centramiento de la imagen. Vamos, él está en un plan muy, muy buena onda y dice que hay varias formas de hacer fotos agradables y no solamente con eso, ¿no? Con lo cual sí estoy muy de acuerdo. Y uno de los comentarios que más me gustaría destacar en el video pasado es el de Carlos Larios, un conocido fotógrafo y blogger de España, quien me hace una aclaración sobre la foto de el niño en la playa, que es una foto de él, que esta yo la usé para ejemplificar el tema de la regla de tercios, justamente es de Carlos Larios, y él menciona que él también la utilizó como ejemplo en varios artículos que ha escrito en su blog, inclusive en charlas, y precisamente él habla negativamente de esta infame regla de tercios. Y decimos infame porque estoy de acuerdo con él en ese término, porque verla como una regla es algo que limita la creatividad, como ya lo han comentado los otros compañeros. Verla como un recurso me parece muy válido, pero como una regla que debo seguir a fuerzas, no está de acuerdo Carlos Larios, ni estoy de acuerdo yo, ni están de acuerdo muchos que han visto este video. Y bueno, quería aclararlo él para que no se entendiera que él estaba fomentando el uso de la regla de tercios, sino por el contrario. Nos regala 3 artículos de su blog, los cuales ya me di a la vuelta a revisar. Aquí está una captura, uno de ellos se llama La mal llamada regla de tercios,
Y aquí está su foto, esta que mencionaba el niño en la playa, que está muy interesante. Te voy a dejar la liga que amablemente nos compartió Carlos para su blog, la cual no te adelanto, me gustaría que leyeras, puesto que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo y que él tiene una manera muy especial de explicarlo que me gustó mucho. Y también habla de la proporción áurea y por qué no se debe confundir con la regla de tercios, que era justamente el comentario del otro compañero. Pero bueno, muchas gracias y un saludo a Carlos Larios y te invito a que visites su blog y lo leas porque está muy interesante. Estoy de acuerdo con lo que dice de mal llamada regla de tercios y sobre todo ley de tercios, porque la palabra ley implica algo como que se debe seguir a fuerzas, ¿no? Y bueno, lo que yo entiendo como ley, porque sí hay leyes en la fotografía, son las leyes físicas que gobiernan la luz, por ejemplo, hablando de la ley inversa del cuadrado, que nos define el comportamiento de las fuentes lumínicas y cómo se modifica su intensidad con la distancia. Y esto, pues, evidentemente es una ley que no se puede escapar de ella. Una fuente de luz que no es variable. Si es variable, pues yo le subo la intensidad y listo. Pero si es una vela o es algo que no se le puede graduar la intensidad, entre más se aleja, pues más se reduce la intensidad dramáticamente, ¿no? Eso se llama caída de la luz y es una ley que yo no puedo romper aunque quiera, porque esto viene un poco del comentario muy cliché de las reglas son para romperse. Pues hay reglas, las que realmente son reglas o las que realmente son leyes, no las puedes romper aunque quieras, porque están definidas no por los fotógrafos, sino por los científicos. Por ejemplo, la refracción, la reflexión de la luz, son comportamientos que se pueden verificar en laboratorio una y otra vez en experimentos y siempre te va a dar el mismo resultado. Ahí es donde se convierte en ley. Esas son leyes, pero la ley de tercios no es eso. No se le puede llamar ley y no se le puede llamar regla tampoco, como ya lo hemos comentado. Entonces quería hacer esa aclaración para pasar a nuestro tema de hoy, que es la aplicación de la regla de tercios, o ahora le vamos a llamar la proporción de tercios, a sugerencia de nuestro compañero que citaba a José Benito. Me parece es muy bueno ese nombre. Le vamos a llamar proporción de tercios en el cine. Sí, hay muchas películas, como podemos ver aquí, que tienen escenas que están construidas con base a esta proporción de tercios. Aquí me queda claro que Leonardo DiCaprio está muy cerca de la intersección de esos tercios, de esas horizontales y verticales. También este otro personaje y Kate también está. Pero hay un elemento más importante aún, que es el collar, que es hacia donde todos miran, porque todos están mirando el collar. Entonces ahí te preguntas, ¿cuál es el elemento principal? ¿Los rostros de ellos o el collar? Pues los dos son importantes, ¿no? Y hay una acción que está ocurriendo, porque acordémonos que esto es cine. Vamos, esto es una captura de una escena de una película, pero en realidad cuando tú estás viendo la película todo esto está en movimiento. Entonces tal vez esto duró un instante. Ya en la escena tú estás viendo, al igual que ellos, el collar. Y quizá no te estés fijando tanto en dónde están ellos colocados. Puede ser, depende mucho, ¿no? Pero bueno, ¿está construida con tercios? Sí, ¿por qué no? Aquí hay otros ejemplos, Blade Runner, ¿no? Están una película de Pixar, está una película que no sé cuál sea, pero hay un dude ahí, Ben Stiller, está ahí parado hablando por teléfono y tiene unas vías del tren que están en un punto de fuga. Hay distribución de tercios ahí, incuestionable. Pero también hay otras, ¿no? Por ejemplo, está el cine de Wes Anderson. Él tiende a hacer composiciones muy extrañas. Por ejemplo, te muestro esta rápidamente. Como hace una aparente simetría, porque a él le gusta mucho la simetría y lo caracteriza la simetría de sus películas, pero también la rompe a su gusto, porque él está aquí con el personaje centrado y los papeles, todo está ahí muy balanceado, pero deliberadamente pone 3 figuras humanas de un lado, que pesan bastante, visualmente hablando, y una figura al fondo que pesa mucho menos. Aunque es una figura completa, ellas están más cerca y por lo tanto pesan más visualmente, y son 3 rostros. ¿Por qué hizo esto?
¿Por qué crear una simetría y luego romperla? Bueno, pues es un gusto, es una decisión estética de este director, ¿no? Que es muy peculiar. No solamente su composición, sino su uso del color, el cual es fantástico. También esta otra escena podemos ver claramente, podríamos decir, aquí me voy a apoyar de unos rectángulos, que esta escena también son tercios porque aquí hay uno, o casi tercios. Este tercio que estoy bloqueando aquí que ocupa Gwyneth Paltrow, este es uno, este cuate es otro y aquí hay otro ligeramente más grande. O sea, no es exactamente tercios, es más grande el espacio de la izquierda. Y bien se podría pensar que en un sillón donde caben 3 personas, ahí podría haber otro sentado. Deliberadamente deja ese lugar vacío y coloca una lámpara encima como para acentuar y que por lo tanto es muy brillante y también llama la atención. Entonces dices, ahí, ¿cuál fue la intención de estética de este director, ¿no? Muy interesante, vale la pena ver sus películas, pero lo menciono no por decir que esto está bien y lo otro está mal, sino simplemente para ejemplificar que hay muchas maneras de hacerlo. También tenemos acá Nicholas Winding Refn, que es un director muy, muy interesante, porque aparte de la composición que él utiliza, observa cómo aquí está un personaje entre puros triángulos creados por estos espejos y aparece inclusive uno de los reflejos así como muy oblicuo, inclinado, entrando por un lado muy extraño. La luz, el color, él es daltónico, entonces él no ve el color verde, lo ha dicho en entrevistas. Por lo tanto, su apreciación del color es muy peculiar. Y al final el resultado de sus películas es muy extraño, muy estridentes, los rojos, azules. Pero son películas muy, aparte de que son muy buenas, están muy chidas en color, el uso del color, que es otro tema, por supuesto. Pero aquí en composición me llamó mucho la atención esta figura y estos triángulos y estas diagonales y esta distribución que es muy inusual. Podríamos decir que este es un cuadro partido a la mitad, diagonalmente. Este es un cuadro partido a diagonal hacia un lado y este es un rectángulo cortado a la mitad hacia el otro lado. Entonces, hay una geometría ahí, no es arbitrario. Entonces, es muy interesante ver las películas. Esta es otra, también rara, interesante, un corte ahí en la cara, planos atrás, planos adelante, rojos. Un cineasta muy peculiar. Y aquí hay otros ejemplos en películas diversas. Por ejemplo, está Matrix, que es una composición simétrica, pero tiene como unos paneles. A alguien se le ocurrió dividirlo así y los personajes se podrían ubicar como en cuadritos, como lo hizo aquí. Es jugar un poco con las líneas. Tal vez puedas sacarle un screenshot a una escena de película que te gusta y trazarle líneas a ver qué sucede, porque esta no es la única manera de analizar una escena. Aquí a alguien se le ocurrió, dices, bueno, ¿qué pasa si son cuadrantes? Y en uno de ellos se ven las personas alineadas diagonalmente, ¿no? Como aquí. Puede ser que así funciona la composición. Aquí yo también veo un triángulo blanco muy grande, una figura geométrica rara formada por la nieve, un triángulo, ¿no? También podría ser otra manera de verlo. O Kubrick, ¿no? Que él tenía también una enorme obsesión por la simetría y los puntos de fuga. Es algo muy interesante ver en sus películas, cómo coinciden muy claramente. Se tardaba mucho en encuadrar y era muy perfeccionista. Y aquí una prueba de aquello que dicen que no, que el horizonte no debe estar en medio porque se ve mal y la chingada. Pues aquí te da Kubrick en su obra maestra 2001, pues él coloca el horizonte en el mero centro del cuadro y le vale. O sea, no, nada de que se ve mal, ¿no? Tiene un poco de aire de más, pero es por la imagen que bajé de internet. En realidad el frame es lo que está dentro del cuadro rosa. Decir a la ligera que algo está mal o no lo hagas porque se va a ver mal es cerrarte a la posibilidad de muchas otras cosas. Entonces no hay que cerrarnos a nada. Yo no me cierro a que de pronto la regla de tercios me pueda llegar a servir, pero tampoco pienso que sea lo único. Otros ejemplos de otras películas utilizando triángulos, ¿no? Ciudadano Kane. Esta inclusive deja muy claro cómo en las diferentes épocas, esta es una película muy vieja, luego está esta de Dustin Hoffman, también bastante vieja,
Y este es, creo que me parece que es el zodiaco, creo que sí. Están formando triángulos, ¿no? Te das cuenta cómo funciona distinto la composición en una proporción más cuadrada. El Ciudadano Kane es de una época en donde el cine era proporción 4:3, casi un cuadrado. Y las anteriores que vimos, como Matrix, son muy alargadas. Ya es proporción 16:9. Entonces funciona distinto. El formato tiene mucho que ver. No es lo mismo, ¿no? Si acaba de salir la película de Lighthouse, del Faro, que le hicieron en proporción cuadrada. Y es una película súper extraña y súper chida. Y hace años no se hacía una película en cuadrado. Y obviamente la composición funciona diferente. No tengo ninguna imagen de ella aquí, pero vela, está ahí en redes, la puedes ver en las plataformas. O también últimamente se ha estado usando el video vertical, el cual me choca, pero bueno, es una tendencia. Entonces ahí ya funciona distinto la proporción de tercios. Y cualquier recurso compositivo funciona diferente. El formato tiene mucho que ver. Aquí otros ejemplos, ¿no? Este de Ghostbusters, aquí está, ya decíamos, ¿no? Subdividir el cuadro en dos paneles, ¿no? Aquí está claramente a la derecha el personaje centrado en un cuadrado y en esta otra otro cuadrado con una línea diagonal sobre la cual están los personajes. Esta película se llama Comet, que es una comedia romántica y a lo mejor no te gustan, pero visualmente está interesante porque yo aquí entiendo como que hay un cuadro y dentro de ese cuadro los personajes están en una proporción simétrica dentro de ese panel. Y en esta otra área pareciera que es otro panel aislado. O sea, si tú la ves así, se ve de una forma y si lo ves completo se ve de otra. Pero vamos, como que hace más sentido dividirlo. O esta es la de Mr. Robot, la cual no he visto, no podría hablar mucho de esa serie. La pongo porque me han recomendado mucho verla, no he tenido chance, pero hablan de que este personaje lo tienden a arrinconar mucho a uno de los extremos. No exactamente al tercio, sino inclusive más pegado al borde, inclusive viendo hacia ese borde, lo cual muchas veces se consideraría incorrecto, hablando de los cánones de la fotografía, pero como el asunto es que la serie lleva a este personaje a un arrinconamiento emocional y mental a una opresión, ¿no? Durante todos los capítulos, pues eso se tiene que reflejar de alguna manera y no solamente su actitud y su rostro, sino también el cómo lo colocan en el cuadro, ¿no? en el frame. Y esto es muy interesante, ya tendré oportunidad de verlo. Si tú ya la viste, platícame qué opinas de ella y déjame alguna idea. Yo tengo todavía ese pendiente. Y esta es de Outsider, se llama, es una serie de HBO que habla de una novela de Stephen King de detectives, asesinatos, está muy interesante y tiene también encuadres muy inusuales, composición que no obedece a nada que yo haya visto antes. Tomas como esta a ras de una lápida y se ven unos personajes ahí encimados con el árbol. No sé, es extraño, tiene una cinematografía extraña, pero está linda y fresca, interesante de ver. A lo que voy es que hay muchas maneras de hacer las cosas. Y bueno, eso es con respecto al cine. Una de las fotógrafas que más me gustan es Annie Leibovitz. No solamente por sus retratos, sino por sus escenas grupales de muchas figuras humanas. Ella tiene mucha influencia de los pintores. Y la pongo aquí porque justamente voy a pasar al tema de la pintura y ella es una persona que está un poquito en los dos mundos, ¿no? Trabaja con fotografía, pero prácticamente se podría considerar como una pintora por la manera en cómo construye sus fotos. Y me encontré hace tiempo esta imagen de una fotografía grupal de puras actrices bellísimas y todo, elegantes y demás. Pero le ponen la cuadrícula de la regla de tercios como diciendo ella se basó en esto para hacer esta foto. Y es una total mentira, porque en primera, esta fotografía ni siquiera es así. Este no es el encuadre real. El encuadre real es este. Y si te puedes dar cuenta, está muy sobrada, o sea, le falta el codo de Nicole Kidman, le falta la espalda de Penélope Cruz, que está aquí hasta el final, ¿no? Aquí la vemos recortada hacia adentro. ¿Con qué fin? Con que casara
la línea de esta chimenea vertical y el cuadro con lo de tercios. Y la línea horizontal de la chimenea también. Esa es una artimaña de alguien que lo hizo para justificar su argumento de que esta foto tiene regla de tercios. No lo tiene, no lo es. Porque como ya decía yo, el formato es importante. Si en este formato tú le trazas, que es el formato más completo que he encontrado, puede ser que incluso sea hasta más grande el formato. O sea, ¿estás de acuerdo que una cámara no tiene ese formato? Entonces es probable que haya sido más amplia la foto y Annie la recortó, o los diseñadores la recortaron para que cupiera en la revista, o se construyó a partir de varias fotos, lo cual no lo sabemos. Por ejemplo, podríamos pensar que aunque le trazaras los ejes de los tercios, ya no casarían porque tiene una dimensión más grande horizontalmente, por lo tanto ya no casan esas líneas que le dibujó esta persona. Por lo tanto, pues está mal. Eso se me hace inválido. Me llama la atención este recorte. Aquí hay un cuadro, una pintura, de una figura humana con la cabeza recortada. Me llama la atención porque está así. No lo sé, pero es a bote pronto me hace rima con Nicole Kidman, porque aquí hay un vestido blanco, aquí hay un vestido blanco, que más o menos tienen la misma altura, pero no incluyen la cabeza de ese cuadro, probablemente para que no se confunda con una más de ellas, porque son todas actrices. Sin embargo, en composición sí juega un papel importante. ¿Será acaso que Annie Leibovitz vio ese cuadro en la locación y le pidió a una de las actrices que trajera vestido de ese color para crear ese balance? ¿Habrá sido así? Eso es una especulación mía, pero bien podría ser. Tenemos 2 personas a este nivel, 2 personas a este nivel. Una persona en el piso de este lado, una persona en el piso de este lado. 3 personas en medio, pero por la manera en que están colocadas, están balanceadas. Tanto por altura como por posición horizontal. Y eso es muy interesante. Aquí yo percibo simetría. Aunque no una simetría exacta como la de Kubrick, sí hay una simetría implícita. Además, otra cosa interesante de esta foto es que, ok, tú haces tu encuadre y divides en tercios, ¿no? Quieres que case la chimenea y el cuadro perfecto, no hay ningún problema. Inclusive te llevas tu tripié para hacerlo muy exacto. Es con tripié, porque las horizontales son muy precisas. Si lo haces así a mano alzada, quizá no te quede así. Y ok, ya tienes tu encuadre. Y tienes una persona y la vas a retratar ahí y decides poner la intersección de los tercios, está perfecto. Es tu centro de interés. Pero cuando tienes 10 personas, 12 personas, 9 personas, las que sean, en una foto grupal, tienes muchos centros de interés, no nada más uno. Entonces, ¿cómo le haces para que cada quien luzca? Les podrías haber dicho a estas personas, a estas actrices, que hagan una fila y pongas 4 o 5 sillas y ahí sientas a la mitad del grupo y la mitad del grupo de pie ahí como soldaditos o como alumnos de escuela. Pero ¿qué pasa? Esa foto es acartonada, monótona, aburrida, la hemos visto 1,000,000 de veces. No tiene ningún chiste porque no luce la ropa, ellas traen vestidos elegantes, no lucirían y no lucirían los cuerpos. Pues también tratas de que la pose les favorezca y se vean las piernas, brazos, cintura y todo más atractivo. ¿Cómo lo resuelves? Pues aquí Annie lo resolvió colocándolas a diferentes alturas, diferentes, unas sentadas, otras más abajo, otras de plano hasta el piso, una de ellas de pie. Entonces creas con las cabezas, si tú sigues las cabezas de ellas, estás creando triángulos. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro y aquí hay otro. Es la mejor manera de colocar cabezas en una foto grupal que quieres que se vea dinámica. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el dinamismo viene a través de las diagonales. Un triángulo es una serie de diagonales. Y conste que no me estoy refiriendo al encuadre holandés, porque alguien por ahí me decía, es que las diagonales, yo no voy a estar haciendo holandés en mis fotos. Y digo, no, brother, no.
al decir incorporar diagonales en tu foto, no estoy hablando de hacer esto. Esto es un holandés. Esto no tiene nada que ver. Estás creando diagonales con los elementos de la foto. En este caso, los cuerpos, los brazos, las cabezas. Y eso es lo que le da intención y más dinamismo a esta fotografía. Ahora observa, esta foto la analizan en una página que yo sigo que se llama Canon of Design. Y si te fijas, hay muchos análisis con base en líneas diagonales. Y se ejemplifica lo que estoy diciendo. Ahora, más adelante te voy a mostrar de dónde vienen todas estas líneas diagonales que a principio pueden parecer muy intimidantes. Pero en esta página hacen un análisis muy robusto de esta fotografía y nos explican y nos hace mucho sentido por qué los cuerpos están colocados de la forma en la que están y no solamente hacer que coincidan con una serie de líneas horizontales y verticales que es la regla o la ahora llamada proporción de tercios. A lo que voy es que no es suficiente, hay muchas más herramientas como inclusive elipses, curvas, como acá, ¿no? Inclusive lo analiza desde este punto de vista, mira qué interesante, una serie de círculos y todo tiene mucho más sentido. Ahora, ¿Annie era consciente de todo esto al hacer la foto? La respuesta es sí, porque ella es una fotógrafa que tiene formación artística. Podría pensarse, no, qué desmadre, yo no voy a hacer todo eso. Si yo lo que quiero es captar la foto ahí, entonces la regla de tercios es fácil porque la tengo en mi visor, yo ahí veo y rápido le calculo. Estoy de acuerdo, es práctica. Pero así como interiorizaste la regla de tercios cuando no la conocías y la tuviste que analizar, también esto se puede llegar a interiorizar de tal manera que lo empiezas a ver simplemente a ojo y puedes buscarlo en tus fotografías, como hacía Cartier-Bresson. No siempre vas a tener la oportunidad de que todo el mundo pose para ti, como en este caso. Pero bueno, volviendo al tema de la pintura, y es que es algo muy interesante porque esta página que te mencionaba, la cual te voy a dejar aquí en los comentarios, Canon of Design, yo la vi hace unos 3, 4 años, más o menos, y me abrió los ojos a interesarme, a conocer herramientas de composición más allá de la proporción de tercios o de la regla de tercios. Entonces, pues me rehúso a creer que todo se reduce a eso. Y empecé a tomar clases de dibujo, porque yo no soy pintor, pero vamos, me acerqué a talleres, a clases, a canales. Y esta investigación me llevó a conocer al buen doctor Francisco Soriano, su canal, seguirlo, a Antonio García Villarán, también un canal muy bueno, y que también tienen videos de composición. En ninguno se menciona la regla de tercios que sea el eje de los pintores para componer. Hablan de otras muchas herramientas, otros muchos conceptos que, como ya decía yo, lo hacen muy rico e interesante. Y mi buen amigo Ángel Chanes, quien es mejor conocido como el Conejo Muerto, que él es un ilustrador, un artista, un pintor poblano, que es muy conocido por este cómic del Conejo Pepito, que es muy bueno, muy ácido y muy barrio, si tú quieres. Pero te decía, él es pintor, él estudió en Bellas Artes, en la Escuela de la Esmeralda, egresado como pintor con formación artística, vaya. Y es docente de una universidad allá en Puebla, en una carrera de diseño gráfico y tiene la materia de arte, ¿no? Entonces yo le preguntaba, oye, Conejo, en tu cátedra, ¿tú enseñas la regla de tercios? Y me dijo, sí. Y digo, oye, ¿y es cierto que viene de la pintura? Y me dice, no, la regla de tercios viene de la fotografía. Ah, chinga. Le digo, pues es que todo el mundo acá creemos que viene de la pintura. Dice, no, yo en mi escuela de pintor y demás nunca la oí ni siquiera mencionar. Dice, yo la escuché ya después de fotógrafos, a lo mejor en diseño gráfico, alguna cosa así, en publicidad. Pero no es algo que venga de la pintura. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Si no lo mencionan dos youtubers que son pintores, uno español, un mexicano, mi amigo Conejo, a quien ya entrevisté aquí en mi canal, por si quieres ver una entrevista muy interesante y le tomé fotos. Pero bueno, el chiste es que no está. ¿De dónde salió esta idea? No lo sé. Si tú sabes o si tú tienes algún referente,
sobre todo libros de pintores en donde hablen de ella, yo no la tengo. Y vaya que he investigado bastante. Entonces, ¿qué onda con esto? Por ejemplo, aquí está la Venus, el nacimiento de Venus, de Botticelli. Y dices, ok, pues le pusieron ahí las rayitas para decir que, al igual que la del caballo, ¿no? Dices, pues aquí está el tercio, ¿no? Pero si yo la analizo como paneles, con ayuda de mis rectangulitos, ok, ahí hay un tercio y es una mujer con una tela así. En el otro está la Venus y en el otro están estas personas, ¿no? Inclusive está hasta un poco más acá, ni siquiera está tan acá. Pero en las intersecciones, como dice la regla de tercios, que el elemento principal debe estar en las intersecciones, discúlpeme, pero yo no veo nada interesante en estas intersecciones. ¿Ustedes ven algo interesante? Lo interesante está aquí, aquí, aquí. ¿O me vas a decir que es más interesante la intersección que el rostro de esta pelirroja bellísima y despampanante, una de las mujeres más bellas de la historia del arte, que es la Venus de Botticelli, con esos rizos pelirrojos? Para nada. Ah, no, bueno, pero ahí es donde te aplican bien chingón porque dicen, bueno, es que debe ser en las intersecciones, pero si queda dentro de los cuadritos también es tercio. Ah, no, entonces, o es una o es otra, maestro, porque ahí sí entonces quiere decir que ya entonces todo vale. Entonces la regla de tercios está en todo, ¿no? No mamen, no puede ser. Pongámonos serios. Y bueno, aclaro, yo no soy pintor. Estoy estudiando dibujo, que es muy básico, pero bueno, lo que sí sé es cuando una pintura me gusta y cuando no me gusta. Y te voy a mostrar aquí algunos ejemplos de algunas pinturas que me gustan mucho. Esta es de Bouguereau, que se llama Las ninfas y el sátiro, y vamos a ver si tiene regla de tercios. Ok, le pongo la cuadrícula y dices, bueno, está la carita de la chava y en el tercio, ¿no? La cabecita del sátiro está muy cerca, ¿no? Del tercio, las pompas de esta chava también, y un poquito ella, diríamos que tiene regla de tercios, ¿será? Bueno, y entonces, ¿cómo supo Bouguereau el cómo colocar el cuerpo de ella? ¿Por qué está así como curveado? ¿Por qué el sátiro tiene los brazos así estirados? ¿Por qué ella está viendo hacia allá, llamándole a las otras que están aquí lejos? ¡Hey, vénganse! Aquí está lo bueno. No, si tú lo ves como tridimensional y no como bidimensional, yo veo que hay muchos planos distintos. Por ejemplo, ella, que es más clara, la que tiene el cuerpo más luminoso, para mí que es el punto donde entras a la foto. Por lo que ya habíamos hablado del contraste, forma y fondo. Ella es la que más se destaca. Entonces empiezas a leer la foto por ahí y viene una curva, ¿no? Podríamos decir que va curveando. Yo le veo como muchas, se llaman arabescas, son estas líneas curvas que van dándole esta lectura. Y aparte de todo, vamos a trazar. ¿Se acuerdan de las diagonales de la foto de Annie Leibovitz? ¿Y por qué decía yo que viene de la pintura? Porque justamente estas diagonales son una armadura o un grid que se llama simetría dinámica. Aquí creamos una horizontal y una vertical que cruzan el cuadro de lado a lado formando 4 cuadrantes. Ese es el primer paso. Luego creas unas diagonales que atraviesan del extremo superior izquierdo al extremo superior inferior, perdón. Y observan lo que pasa. Esa diagonal ya me dio un sentido de la mirada de esta ninfa. Hacia abajo, una dirección. No es que tenga que cazar exactamente, sino simplemente le da dirección. Dirección que también comparte esta pierna y un poco este plano, ¿no? Vamos ahora a trazar otra línea en sentido opuesto. A ver qué pasa. Y vean cómo ya
también hace sentido con la mirada de ella, con los hombros de esta otra ninfa. Esas son las diagonales principales, digámoslo así. Hay diagonales secundarias que se trazan igual de la esquina al punto central que tenemos acá horizontal. Entonces ahí me crea otra diagonal y aquí creo otra que es inversa, ¿no? Y observa cómo esas dos diagonales que acabo de crear, si tú ves los hombros de la ninfa que está aquí, esa línea diagonal que tienen es paralela a la línea secundaria. Y el brazo. Es muy interesante. Aquí vamos a hacer lo opuesto. Es decir, desde la esquina hasta el centro. Y aquí la línea desde la esquina hasta el centro. Esto nos ha revelado las patas del sátiro son paralelas a esa línea. Y esta otra línea que tracé por acá, más o menos, converge con algunas otras. Por ejemplo, este brazo es muy similar a estas diagonales. Ahora bien, este grid de simetría dinámica no significa que deban coincidir. El brazo deba estar sobre esa línea. Simplemente nos indica las direcciones. Es una forma de establecer ritmo visual. Si un brazo va paralelo a esas diagonales y otro brazo u otra pierna o el cuello o la cabeza o una tela o algo va paralelo a esas líneas, estoy estableciendo un ritmo entre las distintas figuras humanas, lo cual crea armonía y al mismo tiempo dinamismo. Esto se llama simetría dinámica y es el tema principal que aborda el blog de Canon of Design. Ahora observa qué interesante sucede. Esta es la intersección de dos diagonales, esta que estoy marcando aquí con mi puntero. Esta es otra y esta es otra. Mira lo que pasa ahora que habilito la función de tercios de Photoshop. Coincide. ¿Qué significa? Que la regla de tercios viene de la simetría dinámica, al menos en esta proporción de rectángulo, porque hay muchos tipos diferentes de rectángulo, como ya lo vimos en el cine. En la pintura también existían diferentes rectángulos, y cada rectángulo tiene su armadura. No es que la misma armadura se puede aplicar indistintamente a todos, como le hacemos con la de tercios, que se la queremos meter con calzador a todo, y no, a cada una se tiene que trazar y hay unas diferencias para un rectángulo más apaisado, más alargado, como este. Este es un rectángulo mucho más apaisado, o el que tengo aquí atrás, o funciona diferente cuando se trata de, déjame hacer más grande mi cámara, cuando se trata de círculos. Aquí tengo una pieza en círculo que hice. Todavía no la termino, pero que cuando haces una cosa como en corazón o algo en óvalo, el formato tiene que ver mucho. Entonces no funciona igual, no es una plantilla que se la puedas poner a tu visor y automáticamente todo va a dar y ya le hago coincidir con las rayitas. No, es entender cómo funciona. En esta imagen que te estoy mostrando de Photoshop, surge, y la muestro por esto, porque es posible que la regla de tercios haya sido un derivado o una reducción o una condensación de la simetría dinámica, nada más que se les olvidó las diagonales de la cual viene. Es decir, es la hija, pero ya se nos olvidó la madre de dónde viene. Y visto de esta manera, la regla de tercios con estas diagonales que la apoyan o de las cuales surge, me parece muy útil. Mucho más que simplemente tener dos líneas así como un grid cuadrado, que no me lleva a nada. Y es a lo que me refería con el uso de diagonales. Te invito a que hagas este tipo de análisis a varias pinturas. Yo no lo voy a hacer aquí porque me tomaría mucho tiempo, pero esta es de Rafael, esta es
de Rafael también, ¿no? Que si tú la ves así, dices, ah, qué chingón, pues tiene los tercios, ahí se ve cómo coincide. Sí, maestro, pero todas estas personitas, ¿cómo las dibujo? ¿O cómo las pongo? Si fuera una foto grupal, ¿cómo los acomodo? Que me queda, pues ponerlos en filitas, ¿no? Pues es la solución más simple. Pero, ¿qué diferencia sería? Observa que, por ejemplo, tengo este grupo de personas aquí y el pintor le dio su escena. A estos 4 monitos que están ahí, tienen su composición. A estos otros que están hablando aquí, es como otra mini escena dentro de la escena grande. Estos otros tienen su propia composición. Y así, siempre que hay muchas figuras humanas en un cuadro, aquí hay otra. Y lo podemos ver claramente, como ellos, ya dentro de ese rectangulito, ya tienen otra estructura, otro acomodo, que es justamente lo que hizo Annie Leibovitz en su foto. Hacer como grupitos y acomodarlos, ¿no? Pero analiza todas. Aquí se ve claramente cómo hay diagonales, ¿no? La crucifixión de San Pedro, de Caravaggio. Si le hiciera las líneas estas, espero que hayas notado cómo lo hice. Si no, regrésale al video y chécale, porque es muy fácil. Trázalas y te vas a dar cuenta que casa, con no todas, pero vas a identificar que la espalda de este brother, la cruz de San Pedro, las piernas de este otro que está agachado, también van alineadas con muchas de esas diagonales. Vermeer era un genio. Y no es que casa su cuadro con la regla de tercios, tú lo puedes ver aquí. No casa. Casa con diagonales. Inmediatamente se ve el sentido de la luz, el sentido de los brazos. Con el brazo te está indicando una diagonal, con la espalda te está indicando otra diagonal, con la entrada de la luz de la ventana otra. Y así, cada una de ellas, ¿no? Aquí, estas chavas, este es de John Sargent, un fotógrafo, pintor norteamericano sensacional. Me encanta. ¿Por qué ella está en el tercio y ella no? Simplemente se le dio la gana no tenerla así y dijo, no, pues tú no vas a estar en el tercio, tú hazte para atrás, ¿no? Fue así. A lo mejor hizo algo más interesante, ¿no? Veamos rápidamente, porque no quiero que se alargue tanto el video, de por sí ya está bien largo y ahora, pero bueno, vale la pena. Ahí está una diagonal, ahí está otra diagonal, ve qué rápido. Ahí me hace más sentido. Y si hago esto, las secundarias, me hace más sentido. Ve el escote, ve el vestido, la posición de las manos, ¿no? Si yo trazo las líneas secundarias, todo cobra más sentido. Y no nada más verlo con rayitas horizontales y verticales. Ve los brazos, ve cómo están alineados. Muy diferente, ¿no? ¿Por qué esta niña no está en el tercio? El niño sí, ¿por qué la niña no? Mismo caso. Si hiciéramos el análisis, lo haríamos. Y aquí está aplicando John Sargent la gestalt que decía el amigo Noel hace un rato. Porque ella trae un vestido claro y él trae un vestido oscuro. Si tú los pones en un fondo, si lo pones en fondo claro, la niña se pierde. Si lo pones en fondo oscuro, el niño se pierde. ¿Cuál fue la solución de John Sargent? Hacer un degradado en el fondo que viene de más oscuro a más claro. Y sobre la parte más oscura pone a la niña que tiene el vestido claro, destaca. Y sobre la parte más clara pone al chico que tiene fondo, playera oscura. Ahí está aplicando Gestalt, forma y fondo. Un genio, como todos ellos. Todas estas pinturas, si tú las analizas, te vas a dar cuenta que a lo mejor sí, dices, bueno, ahí queda el monito en el tercio del Guernica, ¿no? Y el caballito y demás. Pero yo veo una serie de diagonales. Aquí hay otra, aquí hay otra. Muchas. Es más complejo. Es más rico. Un pintor actual, Mark Bryden. No hay nada interesante en los tercios, en las intersecciones. Nada. Pero sí hay mucho interesante acá abajo, con todas esas curvas, esas formas orgánicas de intestinos y que le hizo el vestido muy extraño. Es un pintor sensacional.
pero no está usando regla de tercios, está usando otras herramientas. No, esta de Ingres, que es la última que saco. La regla de tercios dice que uno de sus principales valores o lo principal que hace es sacar al sujeto del centro, que es malo, entre comillas, y sacar al sujeto de las orillas, que también es malo. Poner algo en las orillas también es malo para la regla de tercios. Entonces, ¿por qué Ingres aquí colocó a la odalisca al borde de la parte final de la cabeza? El codo termina prácticamente al borde del cuadro a la izquierda y en la parte derecha el pie. ¿Por qué no tiene aire? Y así es el cuadro, ¿eh? Si tú lo ves enmarcado, que lleva un cuadro como este más o menos, un marco, así es. ¿Le pudo haber dejado más aire? Claro. ¿Por qué no lo hizo? Pues ¿por qué no? Porque justamente esa fue la decisión que él tenía, ¿no? Ahora, si lo subdivides, a lo mejor ahí yo tengo el tercio, ¿no? Y dices, ok, este pedacito lo voy a dividir en tercios. Bueno, a lo mejor ahí puede ser, ¿no? Que sí el ojo está muy cerca y no tanto que esté en el tercio, sino está en la parte central. Yo no puedo saber con exactitud si así fue la intención de este pintor o si usó diagonales, ¿no? Al final de cuentas, no lo sabemos. Ahí está el centro. Bueno, ya no me cuadró, pero tendría que hacerlo con escuadras y eso es lo que lo hice muy rápido, pero hay que hacerlo así, hay que analizar, porque se vale, ¿no? Subdividir un cuadro en segmentos y analizar un segmento por separado para ver qué sucedió ahí. Eso es un análisis interesante también. Ahorita me vino a la cabeza que tal vez podría ser eso, o tal vez no lo sabemos. Y a manera de conclusión, te pongo las frases que puse al inicio del otro video, de la parte 1, donde veíamos las afirmaciones sobre la regla de tercios y dice, la regla de tercios te ayuda a hacer más interesante una fotografía y yo concluyo después de estos dos videos que ayuda sí, pero necesita apoyarse en otros principios y herramientas. ¿Una foto centrada es aburrida, estática y poco interesante? No necesariamente. ¿Le da armonía a la imagen, la regla de tercios? ¿Es más complejo que eso? Se necesitan más elementos. ¿Le da dinamismo? No. Para ello necesitamos diagonales. ¿Es utilizada en el cine? Sí, pero también se utilizan muchas otras. ¿Fue creada y utilizada por los grandes pintores del Renacimiento? Tal vez, o no lo sabemos, hasta donde yo sé no como tal, sino como parte de un sistema más complejo, más completo, más interesante y posiblemente sea un derivado de esto. Pero como ya vimos, ellos usan muchos otros recursos. Entonces te invito a ver esos videos que te voy a dejar en la descripción de otros canales muy interesantes que son los mismos que yo he visto y he visto varias veces y que me han llevado a tomar esta conclusión con respecto a esto. El objetivo del arte es expresar tu visión, tu propia visión y no la visión de otros. Y el arte no puede ser un cortador de galletas que hace que todas las obras salen igualitas. No, el arte es variado, hay creatividad, hay muchas opciones que puedes elegir. Las así llamadas reglas no son para romperse. De hecho, no son reglas. Son herramientas que puedes usar o no si tú así lo deseas. Entonces, espero que este video te haya gustado, esta serie de videos. Me dejes tus comentarios, lo compartas si te ha gustado. Y si quieres ver más contenidos, más a profundidad de estos análisis y más tutoriales con procesos completos de mis proyectos, edición y otros temas muy interesantes, sígueme en mi Patreon y nos vemos aquí próximamente en el canal. Hasta pronto, gracias.